Ajonjolí de todos los moles. Oye, por cierto, entre el INE y el Tribunal Electoral tienen un desbarajuste, se les está haciendo bola el engrudo, porque la Comisión de Quejas del INE le adjudica unas palabras a López Obrador sobre Xóchitl Gálvez, que ahí reflejaría en cierta medida violencia política de género, dice el tribunal, sí existe, pero el tribunal califica las palabras, la versión que le da el INE. Sin embargo, resulta que no es una versión exacta la que tiene el INE de las palabras de López Obrador. Dice López Obrador al final del día, ¿quién va a reparar el daño de todo lo que está pasando? Porque ya me están catalogando como alguien que está atacando a una mujer en razón de género y ejerce violencia política, pero resulta que me adjudican de origen palabras que no dije. Sí, así es, y un poco ahorita está la papa caliente, ¿no? No, pues Sí, es que a mí me llegó así y entonces sobre eso yo tomé consideraciones y luego le mando una nueva instrucción al INE y entonces el INE responde. No, o sea, se hace una cadena muy desafortunada de situaciones que hoy el presidente también vuelve al tema diciendo, bueno, ¿y cómo van a reparar el daño? Pero en el ¿quién es quién de las mentiras? Creo que esto también vale la pena comentarlo cuando hay esta simbiosis, ¿no?, que se hace entre algunos medios de comunicación y estas autoridades que están respondiendo a ciertos intereses. Es que no se puede decir de otra manera. Ahí no hay simple negligencia. Ahí hubo dolo, claramente, por parte del tribunal o del INE o de donde provino toda esta construcción que luego es también, pues, replicada por medios de comunicación, por la prensa, específicamente con respecto a la respuesta que dio el presidente a esta medida cautelar que le impuso al INE, estableciendo pues que sí había habido una violencia política en razón de género. El presidente dijo, recordemos, bueno, creo que lo plantea muy claramente hoy Ana Elizabeth García Vilchis, ¿no?, en el ¿quién es quién de las mentiras? ¿Qué dijo el presidente y qué es lo que plantearon estos medios? Así el Universal. Este periódico publica el 8 de agosto pasado que el presidente amenazó con desaforar a los jueces del Tribunal Electoral. Pero el presidente López Obrador declaró exactamente lo contrario el lunes pasado. Pero, ¿a qué tribunal acudo yo? Sí podría solicitar un desafuero y tengo elementos, pero no lo voy a hacer. No lo voy a hacer. Eso dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador. Pero no nada más fue el Universal. Tenemos que decir que, por supuesto, Reforma también lo publicó, Infobae, Río 12, El Heraldo, la Clave Online, Político MX, y de la nota que publicó el Universal salieron todas estas notas. Bueno, pues entonces están exhibidas estas autoridades. Claro, se ve una intención de apoyar a una eventual candidata, de apoyar a un sector como se ha venido haciendo a lo largo de este sexenio, ¿no? En el periodo electoral de 2021 fue muy clara la embestida en contra de la 4T, bajaron a candidatos de Morena, bajaron a aspirantes en Guerrero y en Michoacán, y eso pues no podemos pasarlo desapercibido. O sea, aquí hay una serie de acciones que han venido dándose en contra de un movimiento, y en dónde está la libertad del presidente, en dónde está la libertad de expresión, en dónde está pues la posibilidad de que la gente tenga acceso a la diversidad de opiniones que puede haber, ¿no? Y el Tribunal Electoral, pues ahora, de acuerdo a la información que da a conocer la jornada, pues sí acepta que las palabras de López Obrador que tomó en cuenta no son textuales, pero no nos dicen, porque no hay un comunicado oficial del tribunal, qué van a hacer los magistrados ahora, ¿no? Sí, no dicen eso, nada más dicen que fuentes sí aceptan que hubo bueno, pues que no son exactas las palabras que ellos replicaron, como decimos, que así les llegaron. Pero no solamente fue ese tema el que hoy se planteó en el quién es quién, lo decíamos al principio de este espacio, es también el hecho de que el Tribunal Electoral ha tenido diferentes criterios para establecer, por ejemplo, específicamente si ha habido o no ha habido violencia en razón de género en diferentes casos, ¿no? O sea, cuando pareciera que cuando conviene sí, cuando no conviene no. En el caso de Delfina Gómez en 2017, ahí
parecía que no convenía o no sé, pero se plegaron a otros criterios. Por cierto, a criterios que también retoma ahora la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pues que son los criterios que tanto la Corte como la Interamericana de Derechos Humanos reconocen, ¿no? O sea, ahora no reconocen esos criterios. En ese momento, sí, en 2017. Son otros completamente. Vamos a ver. 2017, durante el proceso electoral del Estado de México, Felipe Calderón, Ricardo Anaya y Enrique Ochoa expresaron lo siguiente en contra de la maestra Delfina Gómez, entonces candidata a la gubernatura de la entidad. Hoy quieren a Delfina como títere de Higinio y de Andrés Manuel López Obrador en el Estado de México. Nosotros con firmeza y con contundencia les decimos, no lo vamos a permitir. Delfina se sirve con la cuchara grande. Le sirve de Juanita López Obrador, pero no le sirve a tu familia, mucho menos al Estado de México. No es posible gobernar la segunda economía más grande territorial de México a partir de un titiritero. Es terrible para el Estado de México que una alternativa política no pueda presentar candidatos que puedan hablar por sí mismos. En respuesta a la queja presentada en 2017, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación consideró que dichas expresiones no constituían violencia política en razón de género, exponiendo algunos de los siguientes criterios. Las expresiones referidas se dan en el marco de una contienda electoral, dentro de la cual resulta admisible cuestionar la relación de la actora con quien preside su partido. Ello, aun cuando se usen adjetivos como el de títere, ya que ello está avalado por la libertad de expresión. Las frases no están dirigidas a Delfina Gómez Álvarez en su calidad de mujer, sino a partir de una supuesta relación de suprasubordinación. De la interpretación gramatical de los términos, el tribunal responsable no observa que las expresiones títere o titiritero hagan alusión a una superioridad masculina o que con ellas se esté refiriendo a una aversión hacia las mujeres o a la denunciante. El pasado 3 de agosto, el Tribunal Electoral cambia su criterio sin tomar en cuenta sentencias similares y pretende sancionar al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, por frases que no dijo. Me acordé de Denise Dresser. Ella calificó a través de un tuit en su momento a Delfina Gómez como maloliente. E incluso la denunciaron ante el tribunal y el tribunal dijo, no, pues es objeto al ser figura pública Delfina Gómez de este tipo de críticas. Entonces, claro que están utilizando los sombreros que les conviene, de acuerdo al momento político. Ahora resulta que nadie puede hablar mal de Xóchitl Gálvez porque entonces nos meten a la canasta de violencia política de género, en donde está la rendición de cuentas, en donde está lo que tiene que ver con una democracia madura, en la cual los que tienen funciones públicas y sobre todo contratos públicos deben de decirnos exactamente cómo obtuvieron eso. Además, no ha sido poco dinero el que ha obtenido Xóchitl Gálvez, 1.500 millones de pesos en contratos públicos y privados a lo largo de su vida como funcionaria, pues no le ha ido mal. Y sí nos refleja también un sistema de privilegios, de tráfico de influencias, nos refleja el sistema neoliberal en el cual si tú formas parte de él o formabas parte de él te iba muy bien, independientemente de cómo le iba a la gente, ¿no? Entonces, pues todo esto es parte de lo que se le ha criticado a Xóchitl Gálvez y el presidente lo ha expuesto como tal. No tiene nada que ver, insistimos una y otra vez, por su condición de ser mujer, ¿no? Sí, y hablando de los criterios que establece el tribunal para decir, no, aquí sí hubo violencia política, o el INE, en función de la instrucción del tribunal, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, se lo comentaba, ayer sacó un comunicado con el posicionamiento de la comisión con respecto a todo este tema, donde establece que no hubo violencia política de género, que no están violentados los derechos de Xóchitl Gálvez, y retoma, pues, criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la propia Suprema Corte de Justicia de aquí. Por ejemplo, donde dice, es conveniente apelar a lo que la jurisprudencia, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reconocido en relación con los funcionarios públicos, los particulares involucrados voluntariamente en asuntos públicos y los candidatos a ocupar cargos públicos, pues ha precisado que en razón de la naturaleza pública de sus funciones, de las funciones que cumplen, están sujetas a un tipo diferente de protección de su reputación
o de su honra frente a las demás personas y correlativamente deben tener un umbral mayor de tolerancia ante la crítica. Y por umbral mayor no nos referimos a que no se quejen de la crítica, sino que no lancen pues sus balas jurídicas, ¿no? Así que es. ahorita están en todas direcciones. Por otro lado, dice, yendo al fondo de lo que se refiere a las conferencias de prensa, el titular del Poder Ejecutivo y a lo que en ella se ha abordado, hay que recordar, el derecho de acceso a la información es una herramienta crítica para la participación democrática, el control del funcionamiento del Estado y la gestión pública y el control de la corrupción en los sistemas democráticos en los cuales la actuación el Estado se rige por los principios de publicidad y transparencia. Este derecho, el derecho a la información, pues es fundamental para garantizar los derechos democráticos también. Así es, contundente el comunicado.